Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios, en donde habíamos terminado la vez anterior. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Entonces, para que contextualicemos, vamos a leer esa porción de la escritura para que sepamos y estemos en la enseñanza, en lo que vamos a aprender. Vamos a empezar, la hermana Ángela Castaño lee el 1, sigue Paula, la hermana Gilma, Mateo, el pastor Fabio, Carol y Aleida, no sé dónde está, ella sería la última. Listo, 3, 5, 6, 7 y luego sigue usted. Listo. Bueno. Palabras de Nehemías, hijo de Azarías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les presenté por los judíos que habían escapado y habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, los de Mané, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mar y ardiendo, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré ante Dios de los cielos. Pastor Fabio, sí. El 5. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis los mandamientos, y los pusiereis por obra, a que vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, y allí recorreré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales recibiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tu siervo, y desea reverenciar con donde debe bajar de éxito a tu siervo, y hay gracia en la vida, porque yo servía y escogiendo a Dios. Padre, háblanos en esta mañana. Háblanos por medio de esos dos reformadores del Antiguo Testamento. Háblanos por medio de la palabra inspirada por tu Espíritu Santo en Esdras y Nehemías, Señor. Y ayúdanos, Señor, mientras somos desafiados a examinar nuestra vida, constantemente examinar la condición de nuestro corazón a la luz de tu palabra, para reconocer que necesitamos cada uno de nosotros un proceso continuo de renovación, de transformación, de reforma, de reconstrucción espiritual, y que es posible solamente, oh Dios, por tu palabra, por medio de esa palabra tuya que hoy vamos a estudiar. Y también es posible por nuestra responsabilidad
de vivir esta palabra. Oramos pidiendo, Señor, que por tu Espíritu Santo todos seamos examinados y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces dijimos que hay dos palabras que tenemos en el texto, ¿cierto? Sabemos cuáles son las dos palabras que definen toda esta enseñanza de Nehemías 1, del 1 al 11. ¿Cuáles son? Humillación y rendición. Humillación y rendición. Leímos el Salmo 48:1 que dice: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. 11 del Salmo 48. Alégrese el monte Sión, regocíjense las sillas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque ese es Dios nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Ya vimos lo que aprendimos de este texto anteriormente, hace 8 días, pero ¿por qué leímos este Salmo 48? Era para tener una idea, como un pequeño panorama de lo que para un israelita significaba Sión. ¿Ves? La forma que se refiere el salmista era el común denominador, la constante del pensamiento de un israelita con relación a Sión. Por eso era tan importante el entendimiento de lo que ocurría para el momento de la cautividad, para el momento en que ellos retornan. Y ya recordamos que Nehemías vuelve con un grupo después, muchos años después, pero antes de ir, él había recibido, de acuerdo al texto que leímos, una noticia por parte de un hermano suyo, un pariente cercano. Él le había dicho: eso está derribado, eso está destruido. Y entonces Nehemías empezó un tiempo de ayuno y de oración constante, oración constante delante de Dios. Dice el texto que era día y noche. Y además él ayunaba. Y el ayuno de Nehemías, ¿cuánto tiempo duró? Dijimos, aproximadamente un periodo de 4 meses, en tiempo de ayuno y oración, rogándole a Dios que restauración, reformación, renovación espiritual, más que los muros, aunque eran muy importantes. Pero recordemos, los muros eran solamente como una figura de lo que significaba la situación y el estado espiritual del pueblo en ese momento. Bien, iniciamos con los primeros versículos y encontramos cómo Nehemías conoce la situación de su pueblo en los versículos 1 al 4, que ya lo leímos. Y entonces nos habla de que cuando él vio todo lo que había, las brechas, las puertas derribadas, los muros, entonces dice el texto bíblico que eso a Nehemías lo perturbó, lo hizo entrar en duelo y se sentó y lloró. Cayó pues como muy golpeado. Pero finalizamos esa parte del versículo 4 que dice: y oré delante del Dios de los cielos, para hacer una referencia que Nehemías sabía a quién acudir, que no fue a quejarse con nadie, no fue a lamentarse con sus conocidos. Nehemías fue ante el único y verdadero Dios de los cielos,
sabía que a él solo podía ir. Entonces esto es muy importante de parte de Dios el Espíritu Santo para nosotros, que nos deja ver cómo Nehemías, siendo un oficial o una persona de alto rango en el reino, él no acudió a sus conocidos ni a sus contactos, él fue a Dios. Y luego de conocer la situación del pueblo, vemos la oración de Nehemías en los versículos 5 al 11, que ahí era donde habíamos iniciado. Entonces yo le voy a pedir el favor a Leida que me lea el versículo 5, Nehemías 1, 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bien, voy a leer una versión donde aparece con mucha fuerza. ¿Sí recuerdan cuál versión leemos a veces? La Biblia textual. Y dice, ay Yahvé, Dios de los cielos. Y eso está en signos de admiración. Era como un grito de dolor profundo. Aunque aquí en la Reina Valera, la Santísima Reina Valera aparece, y dije, te ruego, oh Jehová. Pero si usted nota, y tenemos que ser honestos con eso, pierde como fuerza al grito de clamor y de súplica que hay en la oración de Nehemías. Y dice, ay Jehová, Dios de los cielos, grande y terrible Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, él acude en esa oración, la cual está, recordemos que dijimos, está cargada de expresiones tomadas del Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio, y se refiere a Dios y le dice el Dios supremo, poderoso y leal. Cuando le dice este nombre, Yahvé, usado por Nehemías aquí en el versículo 13 del capítulo 5, y él está subrayando por medio de ese nombre, él está diciendo la relación de Dios, la relación de pacto de Dios con Israel. Era algo muy importante. Los nombres de Dios en la Biblia, que básicamente apuntan a sus atributos o a sus perfecciones, están precisamente dejando claro la relación que tiene Él con sus criaturas. Obviamente hay personas que pueden decir que Dios es sanador, y hay personas que pueden decir Dios es salvador, y otros pueden decir Dios es proveedor. En fin, muchas personas pueden usar, pero realmente esos nombres no fueron dados de Dios, o Dios nos reveló esos nombres a los hombres para que la gente los dijera de cualquier manera, ni para que pusiéramos panfletos o boletines por ahí en los muros o en las paredes. No fue dicho pues como para que la gente se regale versiculitos con nombres, ni hacer camisetas ni gorras. Eso no lo hace a usted tener una relación de pacto con Dios, no. Esos nombres están identificando a ese Dios grande, leal y terrible, y su relación con sus criaturas, especialmente en este caso con el pueblo de Israel. Entonces es también muy importante que nosotros lo entendamos, que no podemos asumir que en todas las expresiones, entonces, es que yo le puedo decir a una persona, una familiar mía, que tiene que pagar la cuenta de servicios públicos y no tiene cómo. Entonces yo le digo, Dios proveerá. Uy, no, usted está usando muy mal ese versículo si lo está diciendo de esa manera, ¿cierto? De hecho, ahí usted está entrando en usar el nombre de Dios en vano, porque usted está poniendo un nombre de Dios que fue dado para unas condiciones específicas y lo está poniendo en un contexto totalmente diferente, donde usted está atribuyéndole a Dios cosas que realmente no ha dicho en ese texto, que para eso son. Gracias. Bien, entonces él enumera esas virtudes divinas y dice Dios grande y temible, que es una frase de Deuteronomio 7:21,
Y está diciendo, este Dios es tan leal que sabemos que Él va a conceder nuestra petición, porque esta petición no es para nuestro beneficio, sino para su gloria. Y lo que es para su gloria se devolverá o traerá pues como por defecto beneficio a nuestras vidas siempre. Pero el propósito era traer gloria a Dios. Entonces él señala que Jehová es supremo, que Yahvé es supremo, el Dios grande, hacedor de obras asombrosas, que inspira temor. Y ese Dios tan terrible es capaz de responder a las peticiones de sus hijos. Entonces imagínese usted cuando ora y le ora como si le diera pena de Dios, o como si Dios no fuera capaz de hacer lo que puede hacer, es porque desconocemos al Dios de la Biblia, ¿cierto? Bien. En Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Guardar el pacto significa cumplirlos, y se trata del pacto de Moisés, en el que Yahvé se había comprometido a bendecir a Israel si éste cumplía con su parte. En relación con el pacto encontramos que guarda la misericordia, o sea, más exactamente significa fidelidad o lealtad. Nehemías 1:6, Angelita, léalo por favor. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Hasta ahí mi hermanita, ya. 7, muchas gracias. 6 y 7. Esos dos textos nos están diciendo que hay una oración que se hace de día y de noche, y es una intercesión por los hijos de Israel. Nehemías pide a Dios que él esté atento para oír la oración. Entonces, como él sabe quién es Dios, él ora tranquilamente pidiendo su misericordia. Y la confesión de Nehemías, si recuerdan que dijimos, él lo hace dice, hemos pecado. Él hablaba entonces en que habían pecado, la infidelidad a aquello que él estaba recordando. ¿Qué él estaba recordando en esa oración Nehemías a Dios? No era que Dios no lo supiera, sino que era parte de su oración bíblica. Si yo le digo, Dios, tú eres grande, no significa que yo esté recordándole a Dios porque a él se le olvidó que es grande, no. Es una forma de yo crecer en ese conocimiento y dependencia en un Dios al que yo estoy conociendo, y que al conocerlo sé que es grande, sé que él puede oír mi oración y que conforme a esa grandeza concede la petición, ¿cierto? Por eso a veces las peticiones mías son tan bobitas, y las peticiones mías son para mis placeres y deleites, y son peticiones que dice Santiago, el escritor bíblico, en la carta que lleva su nombre, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros placeres y deleites. No, entonces mire esta oración, que es diferente a la oración de Nehemías a las mías también. Entonces, esta oración él dice, sé que usted es, y conforme es, yo pido. Y lo que pido es para engrandecer su nombre y su misericordia, porque hemos pecado. Bien. Entonces, él dice, yo le recuerdo el pacto que usted hizo con nosotros, con Moisés. Y dice en su oración, y nosotros hemos pecado
incumpliendo ese pacto que usted había hecho con Moisés. O sea, él no le dice, Dios, vea, si usted dijo tal cosa, pero nosotros, en cambio, vea, aunque nosotros hagamos lo que sea, no, usted tiene que cumplirlo, no. Por eso hay una confesión de pecados, hermano. Por eso hay un arrepentimiento muy claro y muy específico en esta oración de Nehemías. Como enseñaba el hermano Edwin anoche en la vigilia, para los hermanos que tuvieron la oportunidad de participar. Él hablaba acerca del arrepentimiento precisamente y de lo genuino del arrepentimiento. Es que el arrepentimiento es precisamente, hemos aprendido, es un cambio de actitud hacia el qué. ¿Es un cambio de actitud hacia qué? El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia él. No me dejen, devuélvamela. Estoy jugando ping-pong contra una cortina. Hacia el pecado. Eso es que uno le olvida a veces, a todos se nos olvida, no se preocupe. Y un cambio de dirección. Entonces, voy hacia allá en mi estilo de vida y cambio hacia Dios. Entonces, él dice, nosotros hemos quebrantado los mandamientos, las leyes y los decretos. Entonces la oración de Nehemías es un gran ejemplo y él reconoce el pecado del pueblo que había cometido y ora precisamente en algo que nosotros no hacemos y olvidamos, y es olvidamos reconocer el pecado, y nuestras oraciones a veces están cargadas de pedir, pero no queremos las dos palabras que tenemos para la enseñanza. ¿Cuáles son? Humillación. No queremos rendirnos ni humillarnos ante Dios en arrepentimiento por nuestros pecados. No queremos humillar. Bien, versículo 8, Paula. 8 y 9, por favor. Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí y no. Eso. Entonces, habiendo confesado, ahí habíamos dejado hace 8 días, ¿cierto? Ahí. Entonces, habiendo confesado el pecado de Judá, Nehemías no podía basar su petición solamente en el amor y en la obediencia del pueblo. Por eso acudió a otro mandamiento del pacto de Moisés, y es la promesa de restauración. Ahí está en el texto, dice, te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, le dice a Dios, te ruego te acuerdes. Dice, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que allí tabernaculice mi nombre. Entonces él le está diciendo, tú ordenaste a tu siervo Moisés. Él estaba insinuando que, ¿cierto? Porque mire que es una petición, él está rogando a Dios, él no solamente está apelando al amor y a la obediencia del pueblo, sino que ahí hay otro mandamiento, y dice, ordenaste a Moisés. Entonces él está insinuando que Jehová se había obligado a sí mismo a restaurar a un pueblo arrepentido. Mire, que es que hay muchas cosas que nosotros no entendemos, porque gracias a Dios, pues, nuestra mente es finita, y Él es el infinito, y Él es el Dios y creador, y a Él sea la gloria por siempre. Pero en esa infinita sabiduría, Él
Él se obligó a sí mismo a restaurar al pueblo si había arrepentimiento. O sea, esto es una cosa asombrosa. Dios no iba a dejar al pueblo así. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, si se arrepienten, yo me obligo a mí mismo a restaurarlos. Ah, qué bonito, o sea, es la obra de Dios. Eso es la gloria, por eso solo a Dios sea la gloria. Porque aunque Él lleva al pueblo en arrepentimiento, Él mismo se ha comprometido, se ha obligado a Él mismo a restaurar a ese pueblo cuando se arrepienta. ¿Sí ve Dios cómo obra? Entonces, yo peco contra Dios. Dios me disciplina para que yo me arrepienta. Y Él me dice, César, entonces Joel, cuando vos pecas, yo te voy a disciplinar para que te arrepientas ante mí y yo te voy a restaurar. Pues uno dice, es que por eso cuando la gente habla acerca del que es que es un cristiano, es hijo de Dios y que ande vaya para el infierno, uno dice, ¿cómo? Si es que Dios se ha obligado a sí mismo, ha hecho un compromiso con sí mismo. Es que eso está en 1 Corintios 11. El pastor Fabio en estos días dio una enseñanza hablando en los salmos. Yo no tuve el privilegio de estar presente, pero sí en virtualidad. Pero antes de eso, antes de que me enfermara, es como Dios interviene en sus hijos para volverlos. Pues es que él, hablando de la disciplina del Señor y usando 1 Corintios 11, yo no sé si el pastor recuerda el texto, pero él lo mencionó. Él dice, para que no perezcan con quién. Dice 1 Corintios 11, que Dios para qué va a hacer la obra, hablando de la cena del Señor, para que yo no perezca con quién, con el mundo. Mire qué obra la de Dios. O sea, si Dios dejara a Israel sin el arrepentimiento, sin que un pueblo viniera y lo azogara y lo esclavizara, y si Dios no lo llevara al arrepentimiento, y si Dios no lo restaurara, hoy en día no habría un solo israelita existiendo. Hacía muchísimos años. Mire, ¿dónde vamos? Hermana Gilma, me va a buscar, si me hace el favor, Deuteronomio 30. Y va a leer los versículos del 1 al 4. Es que Nehemías conocía muy bien la palabra y por eso recuerda. Mire, es la importancia, hermano, de conocer las escrituras. Es triste cuando uno oye hermanitos, por ejemplo, aún de esta congregación o que se congregan en otra parte y que hacen unas afirmaciones que uno dice, ¿cómo hace uno para explicarle algo que hay cosas que usted no las puede explicar, como si usted le dijera a un niño, de un momento a otro le dijera, oiga, 4x4, ¿cuánto es 4x4, Carlos? 16, casi 100. Entonces usted le dice, por ejemplo, al niño, a tu nieto, ¿en qué año está él? Está primerito. Yo le digo, Emanuel, 4x4, 16. Él de pronto me diga, bueno, pastor. Pero es que yo no le puedo explicar eso si no le doy una fundamentación antes de la resta y antes de la suma. Entonces, antes de hablarle de la multiplicación, tengo que hablarle de la adición y la sustracción. O sea, mire que es que hay cosas que entonces uno oye a un hermanito y le dice unas cosas y uno dice, pero es que para explicarle eso tendría que empezar con él una charla que me demoraría por ahí 6 meses. Por eso es tan importante y yo le doy gracias a Dios porque Dios ha guardado esta iglesia y parte de la forma en que la ha guardado siempre es por medio de su palabra. El pastor Fabio, y por la gracia de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 15:10, este servidor y las personas que nos colaboran, el pastor Fabio y a mí, predicando la palabra, porque es que hay que predicar todo el consejo de Dios, porque si se predican así como chispazos, vea, les cuento, pastor, imagine que en estos días pues estuve acompañando a unos familiares en unos grados, y entonces dije, bueno, listo, ahora tenemos la predicación de un señor, y él se subió a predicar. Con la primera frase que dijo, yo ya me rascaba la cabeza y yo ya era triste, porque él dijo,
después de escuchar esta canción, una canción que tenía muchas cosas, pues cosas que se dicen, que dejaba mucho que pensar, y después de escuchar las palabras del profesor yo no sé quién y del profesor yo no sé quién, yo dije, me invitan a mí a predicar, me dicen, ya sigue la predicación. Yo imagino que a mí me tengo que haber avisado por lo menos 8 días antes, de hecho me subo. Y yo digo, después de escuchar a Leida y escuchar a Ángela lo que dijeron y escuchar a Carlos, yo pensaba, ¿y ahora qué digo yo? ¿Cómo? O sea, no, pues es que esas palabrotas que dijeron, yo ya tengo que competir contra eso. Yo ya ahí empecé, cuando usó un texto de Isaías 9, y yo dije, va a hablar del mejor tema de todos, va a hablar del Mesías, del Señor Jesús, Salvador. Usó ese texto para decir que hay esperanza, para decir que el coronavirus no cerró el colegio, y que aunque hayan más coronavirus, ustedes van a salir de la universidad y se van a graduar, porque hay esperanza. Y volví a citar el versículo. Yo hacía dentro de mis pies, zapatos, hacía así, como en un desesperito. ¿Por qué razón? Porque es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. Y por eso cuando la gente dice cosas de uno, dice, es porque no conocen al Dios de la Biblia. Ustedes hablan de Él en prosperidad y en esas cosas. Si Dios lo permite, el próximo sábado, si Dios quiere, estaremos estudiando acerca de ese tema en el capítulo siguiente, capítulo 2 de Nehemías, acerca de la prosperidad, pero bíblicamente. Vamos a hablar lo que nos diga Dios. Por eso siempre le oramos al Señor: Dios, habla, que Él nos hable. Entonces él le dice: Señor, yo he leído la Biblia, la que usted inspiró, y usted dijo que cuando nos arrepintiéramos, usted nos iba a restaurar. ¿Cierto? Eso, Él no usó su manipulación, no decretó, no declaró, no reclamó, no arrebató, ni usó palabras manipuladoras. Él se remitió a la Escritura. Hermana Gilma, Deuteronomio 30, versículos del 1 al 4. Y se verá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Entonces Nehemías estaba orando desde sus entrañas, pues como de sus vísceras o de su emocionalismo del momento. No. ¿Él qué estaba orando? La palabra. Él estaba orando conforme a las Escrituras. O sea, él estaba orando lo que Dios había dicho de sí mismo. Las promesas que él había, hermano, usted debe orar y puede orar con confianza sobre lo que Dios ha dicho para usted. Lo que sí debe saber es que hay promesas que no son para nosotros. Hay promesas que fueron para Israel y siguen siendo algunas para Israel que todavía no se han cumplido. Hay promesas que son para la iglesia. Hay promesas que son para la gente que era de determinado pueblo. En fin, eso hay que entenderlo, para que no estemos reclamando promesas que en realidad no son ni para nosotros, pero no tienen nada que ver. Para que lo tengamos presente, pero hay que conocer ¿qué? La palabra y estudiar la palabra. Yo les voy a dar un anticipo a la clase de las mujeres, la próxima clase. Vayan consiguiendo una cajita de colores. Las mujeres que vean este video sabrán que a la próxima reunión de damas deben traer colores. Vean que les digo con mucha anticipación, aunque se va a hacer el anuncio en la iglesia, pero algunas van a decir: oiga, pues ya nos van a poner a colorear.
No. Recuerde que en la iglesia estudiamos es la Biblia. Aquí no. Entonces a las mujeres se les va a enseñar un método, si quieren no lo usan, de cómo subrayar la escritura para que usted cuando lea la Biblia no la lea así como loco o loca, pues en el caso de la mujer, sino para que tome el tiempo y analice y todo eso. Entonces, para anticipo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Es la importancia de conocer la Biblia para poder hacer esa clase de oración. La condición que había puesto Dios y establecido para restaurar a Israel era que se arrepintieran. Y era un arrepentimiento que se basaba voy a decirlo así, en obras. Era manifestado en obras. O sea, él había dicho, vean, mire que es que Dios infinitamente sabio, pero su bondad también es infinita. Él no les pidió que hicieran cosas muy extrañas, como para gente de otro planeta. No, él le dijo, ustedes son esto, hagan esto y no hagan esto. Y así voy a mantener mi pacto. Yo no les voy a hacer esto y les voy a hacer esto. Mira que era muy específico lo que pedía hacer, lo que les prohibía hacer, y al mismo tiempo era muy específico sobre lo que haría con ellos. Él no dijo, ay, en el momento va a venir una cosa voladora que llama avión. No, él no dijo cosas así. Mira que sí, pues, porque es que hay gente en esas oraciones, uno dice, ay, no, ¿cómo oran así, hombre? Pero es que oran porque es que, mire, es que si yo empiezo a orar cosas raras, yo sé que la mayoría de ustedes, cuando yo abro los ojos, ya ninguno está. Porque ustedes saben de la Biblia. Pero muchos predicadores cuando oran, ¿qué oyen? Aún teniendo los ojos cerrados, amén, sí, tal cosa. Porque el que está orando sabe del desconocimiento de las escrituras, de a quienes está dirigiendo. Entonces oyen, entonces, claro, como no conocen, yo les puedo decir cualquier cosa y van a decir amén a eso. Nehemías no. Él sabía que estaba orando al Dios de la Biblia y que era lo que Dios había prometido. Entonces, él está citando esta condición, insinuando que los judíos en ese momento ya estaban en la condición de que Dios les mandaba. Entonces dice, es como si dijera, Señor, recuerde que usted dijo esto, y entonces nosotros ya lo hicimos. Restáurenos. O sea, él está apelando a Dios, a lo que él había dicho, recordando lo que él había dicho. Pero entonces alguien dirá, pasó, pero todos recuerden que eso ya lo enseñamos. Los que habían subido ya se habían limpiado de la idolatría. ¿Sí lo recuerdan? Que eso lo enseñamos, que ofrecieron sacrificios, se arrepintieron. Eso fue tremenda celebración. Eso fue un estudio anterior. Eso lo encontramos en el libro de Esdras. Ya esos que subieron se habían limpiado de la idolatría. Entonces, la promesa que Nehemías cita en su oración es la del retorno. Él no está diciendo otra cosa, es la de retornar. Y Dios había cumplido esa promesa hacía unos 90 años, para cuando él hace esta oración. Sin embargo, la promesa del retorno está ligada a otras de bendición y prosperidad en la tierra prometida. De esas promesas, aquí indirectamente las recuerda Nehemías a Jehová. Mire que en el versículo 9 dice que Dios traería desde el extremo de los cielos. O sea, es una expresión para decir del horizonte más lejano, porque no es de los cielos, sino que es como que los cielos se unen con el mar. ¿Sí recuerda que está una canción por ahí popular que dice, el cielo es siempre cielo? Y decía, al extremo de los cielos, o sea, como donde usted ve que allá en esa curvita usted ve que está el horizonte, a ese extremo donde está el horizonte y el cielo, si allá estuvieran, de allá sería traído, el lugar más remoto, los iba a traer hacia dónde,
al lugar, ¿qué dice el texto? Al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Y ese lugar cuál era? Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, el templo. Aunque es el templo donde el nombre de Jehová mora, donde tabernaculiza el nombre de Jehová, ese concepto no era solo para el templo, sino para toda Jerusalén, que era casa de Dios. Y al final, sutilmente le recuerda a Jehová que todavía no se ven evidencias de su morada en la ciudad y en la ciudad y la tierra santa. Vamos en la hermana Gilma, Mateo. ¿Me vas a leer por favor los versículos 10 y 11? Entonces, ya aquí Nehemías trae a colación la obra de Dios para librar a su pueblo. Y va a pedir por favor al pastor Fabio si nos lee Deuteronomio, capítulo 9, versículo 29. Esa expresión hace eco de este versículo que va a leer el pastor Fabio. Deuteronomio 9, 29. Sí, señor. Deuteronomio 9, 29. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu poder, con tu gran poder y con tu brazo. Eso. Entonces mire que Nehemías no usa expresiones vanas, sino que se remite a las escrituras y básicamente a una oración que utiliza Moisés después del éxodo, intercede ante Jehová para que no destruya a Israel en el desierto. Entonces mire que es una oración muy similar y Nehemías da a entender que de nuevo el Señor ha librado a su pueblo en esta vez, o en esta ocasión, de Babilonia. Ese término es para hacer mención entonces al pacto, a la misericordia, a lo que Él ha prometido, a lo que Él se ha obligado a hacer y además que Él no debe dejar perecer al pueblo. No es que Dios diga, ay, sí, ve la oración de Moisés, voy a hacer lo mismo. No. Es Nehemías el que recuerda, es Nehemías el que tiene que conocer esa parte de Dios. Es la iglesia, hermanos, es la iglesia. Entonces, yo creería que por eso la iglesia hoy en día tiene un impacto tan débil. Como diría Carlos Spurgeon, ese predicador de antaño, él decía que la palabra pues imagínense, estamos hablando de hace más de 200 años y una persona decía que en esa época ya pasaba lo mismo, es que es tremendo, el pecado siempre está ahí. Entonces, que las predicaciones de las personas no tenían el impacto en la vida de los demás porque se usaban mucha palabra de los hombres en lugar de usar las palabras de Dios, y que por eso esas palabras eran como bolitas de papel arrojadas sobre la gente. Cuando la palabra se predica tal cual, eso es como un disparo al corazón, decía ese señor, ¿cierto? Es una analogía, me parece muy precisa, pero es que la palabra lo tira a uno, pues que la palabra sola tiene un poder, hermano, que es que me examina. Yo quedo en la palabra como, ay Jehová, ay de mí. Claro, porque es que la palabra hace eso en mí.
Pero las palabras de un hombre solamente son como bolitas de papel. Ya es que uno tiraba el carro y se acuerda, ahí mismo me río. Con las cositas del kilométrico que uno le cortaba aquí la puntita, uno que tiraba para pegarle al profesor aquí. Eso hacía en el pasado, cuando uno, ya no, es que no. Más le vale, Carlos, más le vale. Sí, porque imagínese usted diciendo, no, Carlos, ¿vas a una fiesta? No, yo soy cristiana. Y esa puntería que tenía, qué mal testimonio. Dejarías un mensaje confuso, ¿cierto? Bien. Entonces, él no está hablando de él bobería, no. Él recuerda, da a entender al Señor que los había librado. Entonces, ahora en Deuteronomio 9:29, que es la cita que hace Nehemías, agrega, ¿qué le agrega? Aparte de lo que dijo Moisés, dice, ellos son tus siervos, sugiriendo una vez más, o sea, de esa manera está diciendo, Señor, ellos son sus siervos, ellos han cumplido, ellos se han arrepentido. Esos no son los mismos que se fueron, esos son otros, esos que volvieron se han arrepentido y se han limpiado de la idolatría. Entonces esa oración es muy clara y muy precisa, y por eso hay que tener en cuenta todo lo que se está mencionando en ella. Entonces, repitiendo el ruego, que Dios escuchara su oración, Nehemías se dirige a él como Yahvé o como Jehová. Mire la primera frase del 11. La primera frasecita hasta la coma, Mateo, por favor. Te ruego. Perdón, sí, hasta el nombre. Te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Yahvé. Él está reconociendo su poder, está reconociéndole su señorío, su soberanía. Y agrega que otros siervos del Señor, mire, dice, atento a tu oído la oración de tu siervo, yo, Nehemías, y la oración de tus siervos. O sea, ellos también están orando como yo. Ellos también se deleitan en temerte, en temer al único Dios soberano, leal y terrible. Ellos oran conmigo, estamos orando juntos. Literalmente está diciendo eso, que se deleitan en temer. Entonces uno a primera vista no entiende la petición, un ruego de que Dios le concediera misericordia, compasión ante alguna persona. Pues porque es que le está diciendo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Pero ellos también se deleitan en temerte, está diciendo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía con él. Entonces le está pidiendo una cosa muy rara, ¿cierto? Él está diciendo que cuando yo llegue donde aquel varón, yo reciba de parte de él misericordia, compasión. Solo sabemos que hoy, cada día, Nehemías repite esa súplica, habiendo resumido su oración incesante. Nehemías también nos asombra con una nota que aparece muy escueta, dice, porque yo servía de copero al rey. Es como si él estuviera explicando por qué hizo esa oración, ¿cierto? Él podría dejar ahí y darle gracia delante de aquel varón, el rey, ya, no más. Pero ese porque, que nunca es gratis, nunca es un desperdicio en las escrituras, jamás. Pero es como si Nehemías estuviera permitiéndonos a nosotros los lectores, los originales y a nosotros hoy, entender el porqué de esa oración al final del texto. Es que
lo que está diciendo es, recordemos que él no acudió a sus contactos cuando, recuerde que todo esto es el resultado de una información, un informe que recibió él, ¿de parte de quién? Del hermano que llamaba Anani, ¿cierto? Él recibe ese informe y dice el texto, y dice el texto que él cayó sentado como sin fuerzas y empezó a llorar y entró en un periodo de ayuno y oración. O sea, él no empezó a llorar, a deprimirse, y entonces empezó a tomar metoprolol y fluoxetina y robastatina, y yo no sé si eso sirve para eso, pero empezó a tomar un montón de cosas para calmarse, y entonces una aromática. Ay, sí, tomemos, ¿cómo es la que calma? Yerbabuena, ¿cuál? Valeriana. Entonces Nehemías así, ay no, vea cómo estoy, vea cómo me puso, a llamar al pastor Fabio, 3 de la mañana, pastor Fabio, vea cómo estoy, mi hija no lo puedo ver porque es que usted está, sí, pastor, qué pena, ay, que usted supiera cómo estoy, pastor. ¿Qué hizo Nehemías? ¿A quién acudió? A aquel que conocía. Qué lindo, hermano, así somos nosotros, así tenemos que ser, hermano. Y aunque era el copero del rey, fue a Dios y bueno, y dice, hace toda esa súplica, esa oración, y termina diciendo, porque yo serví de copero al rey. Él era un alto funcionario con acceso personal al rey de Persia. Eso es lo que dice esa frase, un alto funcionario. O sea, no era solamente copero, no era solamente como muestran pues como a un mayordomo en las casas de ricos pues de esas mansiones, que aparece con un trapito aquí y le recibe el cachaco a los visitantes y tal. No, eso no era así, era un alto funcionario, un alto rango en Persia. Y las evidencias del Antiguo Oriente indican que el copero era un hombre de mucha confianza, un hombre de alto rango. Los reyes asirios, ellos tenían la costumbre de decir, en el año de Fabio, pastor de la iglesia, y al año siguiente, entonces poníamos el nombre de un funcionario importante, digamos que este era el imperio persa y el pastor el rey persa. Entonces ponemos, y al año siguiente, entonces Fabio, el pastor dice, César, el próximo año lo va a poner a nombre tuyo. En el año de César, en el año primero de César, en el año de tal cosa, le ponían el nombre del funcionario. Y en el año cuarto, quinto, parece como que fue honrado así Nehemías. Eso está ¿en dónde? En libros de esa gente por allá. Uno dice, ¿y eso qué poder le agrega la palabra? Ninguno, no hay nada que le pueda agregar poder a las escrituras, pero nos ayuda a entender esa clausulita que él puso ahí al final de la oración. Nos ayuda a entender un poquito, a tener un contexto histórico, porque Nehemías estaba en el lugar y momento indicado por la soberana voluntad de Dios. O sea, Nehemías no llegó tampoco como a tener que presentarse, a hacer lobby, una antesala, a decir quién era él. No, él de una vez llegó siendo una persona de fácil y rápido acceso al rey. Y aún así, sabiendo que tenía al rey al lado y se sentaban en la mesa y compartían juntos, y él en medio de comer, no sé, pollo, una hamburguesa, unas mandingas con el rey, y decía, oiga, don rey, imagínese, necesito esto. Él pudo haberle dicho, o sea, lo que nos está diciendo, aunque yo era eso, él dice, acudo a Dios, porque es que sabe que nosotros somos muy confianzuditos con Dios. Nosotros, por ejemplo, usted tiene una gripe y le da tos como a mí. Entonces, como yo soy tan confianzudo, digo, no, pero yo declaro que yo cancelo esto, cancelo y hago así para brujería evangélica, lo cancelo y tal, y me hago así, y me echo como que me estoy echando los polvos mágicos para espantar enfermedades, porque así hacen los evangélicos, cancelan y echan. O
somos muy confianzudos. O sea, no, es que eso es mío, hermano, eso es mío. No, yo cuento con eso, porque es que si Dios abre una puerta, así se trataba esa canción que yo digo que dejaba mucho que desear. Porque es que a esa frase decía, no, si Dios cierra una puerta, nos abre otra, y cuantos dicen amén. Entonces, hombre, es ese tipo de confianza. Nehemías no dijo nada de eso, dice, yo era copero del rey. O sea, yo soy un funcionario de alto rango. Él dejó la clausulita ahí. Pues como quien dice, es que el que está orando, no está orando en su dependencia, y no ora porque, y no está, y ora porque sabe que necesita a Dios para eso, aunque tiene en el plano humano todos los recursos para hablar con el Señor. Es que ¿quién más que Nehemías podía hablar con él? Nadie, Nehemías. Y siendo él aclara, pero yo no dependo de mi alto rango como funcionario del rey de Persia. Yo dependo de Jehová, que me conceda misericordia y compasión delante del rey, porque él conoce las escrituras. Que eso es lo bonito, hermano, de alguien que conoce las escrituras, hermano. Entonces, yo voy a ir entonces a tal parte y digo, no, pero háblese con Aleida, eso es después de que usted se hable con Aleida, usted ya tiene, no, somos muy confianzudos con Dios. Y de una vez vamos diciendo, no es que yo, hermano, es que como yo soy hijo de Dios, es que tal cosa. Eso nos ha vuelto descarados y cínicos en nuestras oraciones con el Señor. Y qué aprendizaje. A mí me avergüenza pues como leer eso, porque es que somos así. Bien, ahora reflexionemos en esto que así. Podemos concluir entonces que esta historia nos ha dejado mucho más que datos sobre la vida de Israel, llevándonos a reflexionar en las condiciones que nos encontramos en este momento. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿en qué condiciones se encuentra usted en este día? Es la frase clave en este momento. ¿En qué condiciones se encuentra usted en este día? ¿Humillado y rendido a Dios? ¿O muy confiado en quién es, lo que tiene, los recursos, el título, el nombre, la posición? Mire, posiblemente se puede identificar con las condiciones de la ciudad. Posiblemente se siente devastado, humillado, derrotado, sin fuerzas para seguir adelante, dudando que Dios lo pueda librar en alguna circunstancia. Pero si hemos aprendido algo del capítulo 1 de Nehemías, en los versículos 1 al 11, es que este día podemos aprender de la actitud de Nehemías, algo que nosotros necesitamos hacer, es humillarnos y rendirnos ante nuestro Dios. Nehemías sabía que nadie los iba a sacar de esas circunstancias, sino solo Dios. Eso es algo que podemos aprender. Pero humillarnos, Señor, me siento así, me siento como esta ciudad de Jerusalén, me siento devastado, humillado, derrotado, sin fuerzas, sin aliento. Yo creo que no doy más, pero me humillo. Solo usted me puede sacar de esta circunstancia. Eso es lo que necesitamos hoy. Reconocer que no es por nuestras fuerzas,
o por nuestras capacidades, o por nuestros contactos, sino por el poder de Dios. Es algo que también necesitamos aprender hoy. Hoy es un buen día para venir como Nehemías, a rendirnos a Dios y clamar a Él misericordia. Nuestras murallas están derribadas. Bueno, quizás nuestra familia esté derribada, nuestra sociedad esté derribada, todo a nuestro alrededor se ve derrumbado. Pero el Señor es quien nos protege. Puede que su salud la vea derrumbada, o su matrimonio, o cualquier situación, pero Dios, nuestro Señor Todopoderoso, es quien nos protege. También podemos aprender que Nehemías viene a Dios recordando algo muy importante, que Él es un Dios que guarda su pacto y la misericordia sobre aquellos que le buscan. Y eso es una verdad para nosotros hoy, que Dios es fiel en todos sus caminos. Entonces, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque Él guarda su pacto. Hoy lo guarda. Pero hoy no estamos hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, sino el nuevo pacto en Jesucristo. Es diferente. Ahora sabemos que ya no estamos bajo el pacto del tiempo de Nehemías, sino que ahora estamos bajo un nuevo pacto, que ha sido sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, como dice Hebreos, un nuevo y mejor pacto. Entonces, aquí estamos aprendiendo algo nuevo, o estamos recordando algo que ya habíamos aprendido, o estamos aumentando el conocimiento sobre algo que ya sabemos. Pero lo importante es que entendamos que hoy es un día para humillarnos ante Dios, para rendirnos ante Él, y que no importa cómo esté la situación a nuestro alrededor o aún en nosotros mismos, el Señor es fiel y nos protege, porque hay un nuevo y mejor pacto. El pacto de Dios no consiste en que nosotros podamos hacer o en lo que nosotros podamos darle, sino en lo que Jesucristo hizo ya por nosotros en la cruz. En eso consiste este nuevo pacto, hermanos. No en lo que yo pueda hacer o darle a Dios, sino en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Es por eso que hoy podemos venir con confianza ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, para el oportuno socorro. Y Carol nos va a leer en Hebreos 9, versículos 14 y 15. Hoy podemos estar seguros que hay perdón de los pecados únicamente a través del nuevo pacto en Jesucristo. Nehemías en su oración está diciendo: Dios, aquí estamos, nos hemos limpiado de la idolatría y Señor, restáurenos. En este nuevo y mejor pacto, nosotros podemos ver la intervención soberana y sobrenatural de Dios de manera constante y permanente en nuestras vidas. No por lo que no está manifestado en obras como el pacto que mencionó Nehemías, sino en la gracia, porque no depende de lo que hicimos o lo que damos,
sino en lo que ya se hizo y se dio en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer el texto que va a leer Carol para nosotros. Hebreos 9, 14 y 15. Cuánto más la sangre de Cristo, en cuanto mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que se pase al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso. Entonces mire, hoy podemos estar seguros de que hay perdón de pecados únicamente a través del nuevo pacto en Jesucristo. No hay más. Ahora, no es que los pecados anteriormente se perdonaban de una forma y ya se perdonan de otra. No, sino que nosotros hoy por el Espíritu Santo ya sabemos que todos los pecados que se hayan perdonado han sido perdonados únicamente por Jesucristo. Todos. Sí, hablamos de Abel. Él tenía la confianza puesta en que los pecados no se le perdonaban por lo que él hizo o lo que podía dar, sino por Jesucristo. Él tenía la confianza en el que había de venir. Cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. Hoy podemos estar seguros que Él es fiel a ese pacto. Usted puede tener esa seguridad, hermano. Por eso podemos confiar plenamente en que Dios obrará en nuestras vidas, en nuestras familias, que debemos venir a Él a rendirnos reconociendo que no podemos más y que solo Él puede solucionar cualquier situación en nuestra vida. Él la puede resolver, y cuando hablamos de resolver o solucionar no significa que nos va a dar lo que nosotros queremos conforme a nuestro pecaminoso corazón, sino que va a ser conforme a su voluntad y propósito soberano, siempre para traer gloria a Él y beneficio espiritual a mi vida. Aprendamos también de Nehemías, aprendamos del apóstol Pedro, que le dijo a Jesús. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Entonces ya aprendimos de Nehemías y también podemos aprender de Pedro. Solo en Jesucristo encontraremos misericordia y salvación. Solo en Jesucristo. ¿Qué otro mensaje necesita usted oír? Hermano, necesitamos. Para donde mire usted, solo queda esa frase: necesitamos misericordia y salvación. Ahora, ¿cómo aplicamos o qué implicaciones tiene para nuestra vida, hermano? Hoy debemos reconocer que si aún tenemos vida, es por la gran misericordia de Dios. Si hoy estamos con vida, es por la gran misericordia de nuestro Dios. Nada tiene que ver todo lo demás. Es por la gran misericordia de nuestro Dios. Nunca olvide que Dios es fiel a su palabra y Él obrará su perfecta voluntad en nosotros. Hermano, mire, si hoy yo me encuentro con vida, ¿es por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Y qué no debo olvidar? Que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. O sea, Dios nunca va a incumplir algo que Él haya dicho que va a hacer. Nunca, nunca.
Y entonces Él, cuando obra en mí, obra una voluntad, su voluntad, y esa voluntad suya es perfecta, perfecta. No hay nada que yo le pudiera añadir para mejorar la voluntad de Dios. No hay nada. Sí, por eso, qué bendita palabra, hermano, y glorioso es nuestro Dios, hermano. Porque cuando escuchamos la escritura, uno reposa, uno dice: no, Señor, yo sé que estás obrando en mí tu perfecta voluntad. O sea, si Dios me dijera: César, toma esta decisión sobre tu vida, yo nunca podría tomar la decisión que Dios ha tomado sobre mi vida, porque yo soy imperfecto, soy limitado, finito, soy una criatura. Pero Dios siempre, su voluntad sobre mí va a ser perfecta. No hay nada que yo pudiera hacer para mejorar lo que Dios está obrando a mí. Entonces imagínense esto. Digamos que Dios, en su voluntad perfecta, cuando yo salga aquí no encuentro el carro. Yo sí traje el carro. Nada. Que yo salga y no encuentre el carro. El carro está bien parqueado, está en el lugar correcto, no tendría por qué no estar. Y digamos que se lo robaron, o que se lo llevó el tránsito. Cualquiera de las dos situaciones. Entonces, no está ahí. ¿Qué puedo pensar yo? Que para mi bienestar espiritual, mi crecimiento, y para el obrar de Dios su perfecta voluntad, para Dios formarme a mí a la imagen de su Hijo Jesucristo, en mi carácter, el Dios hizo que tal cosa ocurriera, o quiso que tal cosa ocurriera, o dejó que tal cosa ocurriera. Y entonces eso me va a madurar a mí. Me va a madurar. Eso es porque su voluntad es perfecta. Entonces, si me preguntas: César, vos hubieras tomado la decisión de dejar que yo diría: no. En mi voluntad yo dejaría que el carro estuviera ahí. Pero entonces ahí yo, como yo no me conozco y no sé cómo madurarme, no hubiera madurado en eso que Dios me maduró a mí. No hubiera crecido en el conocimiento de Él mismo. Por eso es tan duro, y por eso necesitamos humillarnos y rendirnos, porque es que eso es realmente humillante. Reconocer que lo que está pasando en mi vida es la perfecta voluntad de Dios. Eso es humillante, porque humilla esta carne soberbia, altiva y petulante, que cree que se la sabe todas, y entonces decimos: no, yo no hubiera dejado que tal cosa ocurriera. Pero Dios sí, y si Él lo dejó es porque eso es lo mejor. Que de pronto ahora en este lado de la eternidad no lo entiendan, eso es verdad, es verdad. Pero sí sé que Él está obrando en mí su perfecta voluntad. Hermano, nunca puedo olvidar eso. Yo debo reconocer que si estoy con vida es por la gran misericordia de Dios, y nunca debo olvidar que Dios es fiel a su palabra y que Él obrará y está obrando en mí su perfecta voluntad. O sea que hoy es un buen día para humillarnos y rendirnos solamente a Dios. No importa la situación en la que estemos, en lugar de alejarnos de Dios, rindámonos a Él y arrepintámonos de nuestros pecados. A veces del pecado de no confiar en la voluntad de Dios. Una queja es un pecado de incredulidad. Es un pecado de desconfiar que Dios es soberano. Es de desconfiar que Dios es todopoderoso. Es desconfiar que Él es amoroso y bondadoso conmigo. Es desconfiar que Él es sabio. O sea, le estoy diciendo: oiga, es que un montón de insultos le estoy dando a Dios en ese momentico. Con una incredulidad y con una queja ante Dios por algo que me esté pasando, estoy insultando a Dios de muchas maneras. Le estoy diciendo: sabe que usted no sabe nada, sabe que usted no ama, sabe que usted hace acepción de personas, sabe que usted no tiene el poder para cambiar las circunstancias. Y le estoy insultando de muchas maneras, Por eso tenemos que rendirnos a Él y arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios siempre sabe, y siempre lo que obra en mí lo hace dentro del marco de 1 de Juan 4:8, que dice que Dios es
y que Él es infinitamente sabio. Por eso hoy es un buen día, hermano. Puede que hasta hoy es que 28 de noviembre. Puede que toda mi vida pasada hasta hoy yo haya vivido quejándome, murmurando. Puede que hasta hoy, pero hermano, a partir de hoy quiero vivir humillándome y rindiéndome al Señor, aceptando su voluntad perfecta sobre mi vida, sabiendo que todo lo que Él hace en mi vida es por amor. Hoy, a partir de hoy, hermano, y no lo voy a olvidar. Si usted nunca se ha rendido al Señor y ha olvidado que Él es fiel a su palabra y que obra su perfecta voluntad, hoy es un buen día para que vaya rendido y humillado, reconociendo que solo en Él hay salvación. Deje de buscar fuera de Dios y vaya solo a Él. Antes de mover sus contactos e influencias, vaya a Dios. Por ejemplo, tengo un dolorcito en el pecho, voy a ir a consultar al médico. ¿Es pecado consultar a un médico? No. Pero antes de ir a consultar al médico, sí debo primero ir a quién, a Dios. Antes de mover el contacto médico, al doctor Serna, no sé si hablan de eso. No, vaya a Dios y confíe en Él. Y como oraba, antes de ir ante el rey, dijo: Señor, que el rey, ¿cómo dice? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del médico. Señor, que bien, ¿no? El médico ese día estaba bravo, peleó con la esposa y dijo: yo le voy a recetar a todo el mundo veneno. A los hipertensos les voy a mandar esas cosas que los mate el corazón y ver a los del colesterol. Es que puede pasar. ¿Y Dios qué hace? A todo lo envenenó, pero dice: a esta pelirroja, te le va a mandar otra cosa, lo que es. No la envenenó a ella. ¿Y por qué pasa eso? Pasa un loco dando palo en el centro, pero usted no. Porque usted dice: Dios, hoy encomiendo mi día. Hermano, es que tenemos que humillarnos, hermano, humillarnos. Y aprender, hermano, a rendirnos ante Él, ir solo a Él y buscar a Dios antes de ir a cualquier otra parte, hermano. Antes de buscar en otro lado, antes de mover sus contactos, como dicen en el bajo mundo, sus fichas. Vaya a Dios, hermano, vaya a Dios, para que no peque por incredulidad, para que después, como hay un proverbio muy, no recuerdo ahora, de pronto el pastor Fabio o alguno de ustedes lo recuerda, que dice que el hombre toma decisiones pero después le echa la culpa a Dios. ¿Es cierto? Por ahí yo sé que ustedes lo encuentran, pero no. Pastor, sí. Que el hombre, pero voy como parafraseando lo que quiere decir. O sea, yo, cristiano César Moreno, pastor de la Iglesia Cristiana Villahermosa, no voy primero a Dios, sino que de una voy a mis fichas o a mis contactos. Y pasa algo. Pero también es parte de la perfecta voluntad de Dios para que yo aprenda. Es que el castigo, la disciplina y el azote es parte del amor de Dios, del cuidado amoroso de Dios para que yo crezca. Pero como yo ya me fui sin hablar con Dios, fui a mover mis contactos. Y después entonces ese contacto me falla, me defrauda, me decepciona y todo. Y ya después le echo la culpa a ¿quién? A Dios. Dios, usted que tiene todo el poder, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no me estorbó? Ahí sí es que ¿por qué no me estorbó, mijo? La primera línea de estorbo a tu vida es lo que te estoy enseñando hoy. Venga a mí en oración, para que no hagas tus propias decisiones esas, porque es que vos sos muy loquito y te vas tomando decisiones y vas a tomar decisiones que te va a ir mal. Habla conmigo primero. Este pasaje también nos lleva entonces. ¿El pastor ya lo encontró? Sí, Proverbios 19:3 lo leo. La insensatez del hombre torce su camino y luego contra Jehová se irrita. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce contra su camino y luego contra Jehová se irrita. Entonces yo no oro, no voy a Dios primero y después, Dios,
Dios, ¿usted por qué? Mire mi familia, mire mis cosas, la iglesia, míreme a mí. Ay, infinita sabiduría de Dios en su palabra. Entonces este pasaje también nos lleva a que busquemos a Dios en genuina oración. La oración de Nehemías es el gran ejemplo para nosotros, hermano. Nuestra familia, que nuestra oración siempre reconozca el carácter de Dios, que reconozcamos que Dios siempre está atento, que reconozcamos nuestros pecados. O sea, tenemos un ejemplo en la oración de Nehemías para mí, pero también para orar en mi familia y para orar en la iglesia. Que aprendamos a orar, hermano. Que en nuestra oración entonces reconozca el carácter de Dios, dijimos. Que reconozca que Dios siempre está atento. Es que Dios, hermano, está aquí. Y esto que yo estoy diciendo, pues, no es que a Dios le llega vía wifi, no, Él está aquí, hermano. Es que Él me contiene en su mano, hermano. Ese entendimiento lo necesitamos, reconocer eso, que Él está atento a mis oraciones. Que yo debo reconocer mis pecados. O sea, yo tengo que venir ante Él sabiendo que soy pecador y que Él es santo. Reconocer la justicia de Dios y reconocer la fidelidad de Dios a sus promesas. Hermano, así se ora. Así se ora. Si usted está en angustia, si su familia está en angustia, si alguien conocido está en angustia, ore a Dios. Él está obrando su misericordia en usted o en ellos. Pero ore para regresar a Dios, al Dios vivo. Y para que usted o su familia o esa persona por la que usted está orando viva para Dios. Eso es más importante. Vea, cuando usted ve a una persona angustiada, usted ve que hay dos reacciones diferentes: el que vive para Dios y el que no lo hace. Entonces yo voy a orar por esa persona puede ser alguien que yo ame mucho porque es muy cercano a mi corazón. Entonces yo lo veo angustiado y yo le digo, pero yo quiero es que viva para Dios. Y si eso Dios lo va a usar para que esa persona se agita en su corazón y sacuda su mente y se arrepienta, Dios que lo deje ahí, porque yo quiero es que esa persona, aunque yo le ame mucho, viva para Dios. Y créame que cuando ya vive para Dios, sus reacciones van a ser muy diferentes, porque no lo van a gobernar sus emociones y nada, sino que lo va a gobernar el Espíritu Santo y su palabra. Es momento que usted y yo seamos esas personas de oración, dispuestos a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y para terminar, hermanos, el texto nos invita a que actuemos confiando en la bondadosa mano de Dios. El texto nos invita a que actuemos confiando en que Dios es bondadoso. Lo que vaya a hacer, hágalo, pero hágalo confiando en que Dios es bondadoso. Nehemías sabía que no se trataba de él, sino de lo que Dios haría. Por eso esperó un tiempo para que Dios pusiera todo en orden. Él estaba seguro que Dios obraría. Él no andó carrereado, hermano, presionando aquí, prestando allí, moviendo allá, no. Él sabía que había un tiempo y confió en que Dios estaría obrando, hermano. En cuanto a nosotros y nuestra familia, confiemos plenamente en nuestro Dios. Él obrará a su tiempo y a su manera pondrá todo en orden para que las cosas puedan realizarse para su gloria. Se trata entonces de confiar que la poderosa mano de Dios estará con nosotros, hermano. Y una exhortación y amonestación final: no dude más del Señor, no dude. Si Dios ha dicho algo en su palabra que yo debo hacer, así es. Y si Dios dice algo en su palabra que yo no debo hacer, así es, no lo debo hacer.
Entonces no solo lo que debo hacer, sino lo que no debo hacer. Confiemos y no dudemos más en el Señor. Rindámonos a Él, a su voluntad buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, porque nos renuevas y restauras. No nos dejas como estamos, y tu palabra hace eso en cada uno de nosotros. Por Jesucristo, por su obra, es Él. Y gracias a lo que hizo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor en la cruz, nosotros hoy por gracia podemos ser transformados, renovados con la seguridad, Señor, que en tu amor y sabiduría y en tu bondad y soberanía perfecta nos disciplinas, castigas y azotas para que estemos en tus caminos. Y no nos dejas así, sino que nos restauras, Dios. Por eso la seguridad de nuestra salvación no reposa en nosotros, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en tu obra, Padre Celestial, en la obra del Espíritu Santo actuando, en el Dios Trino interviniendo, no solo en nuestra salvación, sino también en nuestra santificación. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias.